Paso número 5, determinación del potencial extintor. Vamos a utilizar para este paso la tabla anterior donde clasificábamos los riesgos de materiales. Esta parte no está en la norma 58005, pero sí está en un decreto gubernamental del gobierno argentino, es el 351/79, en un anexo, en el anexo 7, que por cierto, ese decreto y ese anexo es donde se copió parte de la norma 58005. Entonces, en nuestra norma boliviana no habla nada de eso, no están estas tablas, es decir, esa norma no permite poder dimensionar los extintores. Por eso que recurrimos tanto a estas tablas de ese decreto y también vamos a recurrir bajo otro método más adelante a la norma 58002, que es la misma de la NFPA 10. Seguimos en la utilización de esta tabla. Ya esta misma tabla la hemos visto en diapositivas anteriores. Estaba hasta aquí, hasta clasificación de riesgo de materiales. Ahora la vamos a extender entrando a la tabla 1, y esta tabla 1 es para los riesgos con materiales con fuego tipo clase A. Vemos que el riesgo es 3 y, por ejemplo, para la sala de espera, la carga de fuego es 736, que es menor a 15, y el riesgo 3 nos da un potencial extintor de 1A. Y así vamos haciendo. Ya habíamos visto que uno de los más críticos era el sector de archivo, que tiene carga de fuego de 73-77, y el riesgo 3, entrando a la tabla 1, vemos que está entre 61 y 100, y el riesgo 3 nos da un potencial extintor de 6A, 6 veces el potencial extintor de lo que es la sala de espera, por la cantidad de papel que tiene, y de hecho madera, porque ya vimos que en el cálculo la descripción de las estructuras que se utilizaban ahí era madera. Y si en caso tuviéramos algún elemento tipo B, es decir, en algún área, alcohol, gasolina, diésel, pintura u otros, que son elementos combustibles clase B, ya en función a ese nuevo número de carga de fuego, ya entramos a esta tabla número 2. Está expuesto aquí para que la tengan de referencia. Aprovecho la oportunidad aquí para aclarar algunas cosas. Uno, las normas 58002, norma boliviana, y norma boliviana 58005, son de una institución que es el INNORCA, cuyas normas tienen derecho de autor. En varias partes nos las han pedido, nosotros las hemos comprado y las tenemos, pero por tema de derechos de autor nosotros no la distribuimos, pero le damos alternativas y soluciones. La 58005 es un recopilado de unas 3 a 4 normas, la NTP 36, la NTP 100, el decreto 351 argentino, que esos decretos son decretos gubernamentales, son de dominio público, igual las otras NTP, normas españolas, también son de dominio público, y más adelante, más seguro mañana, nosotros la vamos a poner en el grupo, ahí la vamos a compartir con un extracto donde la van a poder ver y analizar, y es casi como si tuvieran la norma 58005. De igual manera, la norma 58002 es prácticamente una copia de la norma NFPA 10. Entonces, esas son alternativas que pueden tener para que vayan practicando, aún si es que no tienen el dinero suficiente para comprarla la norma en INNORCA. Esa sería la determinación del potencial extintor, el paso número 5. Ya vemos los códigos que salen, 1A, 6A, 3A. Esa es una clasificación de potencial extintor en función a UL, clasificación UL, y esa es la que rige actualmente también para las normas como las NFPA
Vamos a ver más adelante cómo es que con esos valores seleccionamos los extintores. Ya hemos visto, por ejemplo, volvemos aquí atrás, uno de los valores más altos de potencial extintor es el 6A. En la norma 58002 hay esta tabla casi al final, que es la H2, característica de los extintores. Entonces ahí hay extintores, todos los tipos de extintores, agua de chorro cargado, químico seco, más adelante sirven los CO2 y otros halogenados, pero por las características que se tienen, que es 6A, y porque es un elemento barato y considera también el riesgo C, que son riesgo a estar en contactos eléctricos, es que vemos aquí, seleccionamos en la parte derecha de la tabla donde dice clasificación UL, nos vamos y donde dice 2A a 20A, ahí estaría dentro del rango el 6A, que es el que queremos. Hay oportunidad también de elegir extintores de agua, o de agua con agente humectante, como se ve más arriba en la tabla, donde se puede llegar a un 10A, que es superior al 6A, pero hay una razón por la que yo estoy escogiendo un extintor que también cubra el componente C. No sé si alguien puede saber por qué es eso, alguien del público. Por la toma de corriente. Exactamente, toma de corriente. Si vemos las características de las instalaciones que estamos analizando, hay tomas de corriente, hay enchufes, por ahí, si es que no hay elementos eléctricos, pueden haber tomas. Y si hay tomas, si yo entro con un extintor que es de agua, al momento de regar y llegar a uno de las tomas de corriente, me puedo electrocutar. Entonces, no lo considero como el agua sola, en este caso, como un agente extintor. Entonces, por eso, entrando a la tabla, veo que estoy dentro de esa clasificación. Ahí me muestra que el extintor que debo llevar, que es de químico seco, multiusos ABC, tiene que tener una capacidad entre 9 a 17 libras. Ahí estamos hablando entre 4 a 8 kilos aproximadamente, ¿no? Si hacemos una correlación con los 2 a 20A que tienen ahí, estimadamente con un extintor de 5 kilos tendríamos cubierta esa área y ese sector. Esa es la forma de poder dimensionar. Carlos. Sí, Miguel. Me parece hay una persona que quiere hacer un aporte, que quiere participar. Ingeniero, ¿siempre la clasificación UL va a contemplar los tipo A, B y C? ¿O solamente puede contemplar un solo tipo de fuego? En este ejemplo hemos hecho donde considera solamente el tipo A porque tiene elementos solamente tipo A. Puede ser que podría haber puesto, digamos, en el almacén un elementos que guardan diésel o combustible y, por ejemplo, en vez de ser 6AD, sería 6A10B, digamos. Entonces, si es A10B, hay que ver también que dentro de la clasificación UL que se muestra ahí en la parte derecha, cumpla o esté en el rango en ambas cosas, no solamente en una. Si es 6A10B, también cumpliría con el que acabo de seleccionar, ¿no? Entonces, ese extintor de 5 kilos ABC me sirve para el riesgo que tengo ahí, y en caso que también hubiera riesgos B y C, hasta, dice, de 10 a 80. Pero por el rango entiendo que cerca de un 40, 50 B ya también sirve ese extintor. Muchas gracias. Perfecto. Esa es la forma de seleccionar un extintor considerando carga de fuego. Esa carga de fuego nos lleva a un potencial extintor, y ese potencial extintor nos determina una clasificación UL en la cual vamos a esta tabla en la
en la norma boliviana 58002. También, como les mencionaba, hay un método, un segundo método, ¿no? Que también está en la alternativo en la 58002, y hay otros métodos más, no significa que son los únicos, ¿no? En la cual especifica para diferentes instalaciones, da valores de referencia. Por ejemplo, aquí esta tabla F2.333 es para uso administrativo y de oficina. Dice, cada piso en áreas generales debe haber uno a no más de 15 metros de recorrido horizontal en cualquier dirección, de acceso libre, un extintor de 5 kilos. En archivos en general dice que deben haber hasta 2 extintores, si son 200 metros cuadrados, hasta 200 metros cuadrados, o sea, menos de 200 metros cuadrados, y uno más por cada 200 metros cuadrados adicional. Y así sucesivamente. Vemos criterios de elección de extintores que no consideran la carga de fuego. Por ejemplo, al final dice estacionamientos o parqueos. Dice que debe haber en los estacionamientos un extintor por cada 5 cocheras. Yo, si hago un estudio de carga de fuego tomando en cuenta los valores anteriores, les saco la carga de combustible a los coches o vehículos que están ahí, es probable que necesite un extintor en vez de 5 coches para 10 o 15 coches, ¿no? Entonces, pero ya justifico el cálculo dependiendo del tipo de vehículo y todo lo demás para poder colocar un extintor de esa capacidad. Si yo no hago el estudio de carga de fuego, o si lo hago la selección del extintor sin tomar en cuenta el estudio, tendría que hacerlo tal como dice ahí. Si después con calma lo pueden ver bien, la tabla habla de cómo las cantidades, las dotaciones que se deben dar de extintores de acuerdo a ciertas características y distancia entre extintores mínimas o máximas en todo caso. ¿Se tiene otra consulta, Carlos? Inge, una consulta. No sé si estoy entendiendo mal, pero creo que usted está cuantificando la cantidad de extintor, pero en función o solamente tomando en cuenta una variable que es el potencial de extinción que tienen los extintores, ¿no es cierto? Sí. Pero la NB 58002 toma otras variables, ¿no? Aparte del potencial de extinción, que es, como usted creo que acababa de decir, ¿no? La distancia de recorrido hasta el extintor, que es una cosa, y la distancia entre extintores. Sí, eso vamos a ver en el siguiente punto. Perdón. Lo estábamos, vamos a ver las correcciones que se hace ya en el plano, en la vista de localización y los otros criterios que tenemos para la localización de los extintores. O sea, una cosa es el potencial de extinción que tiene un determinado extintor. Sí. Ahora, supongamos un ejemplo, que el potencial de extinción sea 6A. Ya. Pero si es de una determinada marca, ese extintor puede que tenga 5 kilos, y si es de otra determinada marca, puede que ese extintor tenga 10 kilos. O sea, quiero decir que cuando compras, tomando en cuenta las unidades de masa, te dejas engañar, ¿no? Porque en realidad lo que importa es el potencial de extinción que tiene un determinado extintor, ¿no? Sí, y ahí sí, es cierto. Y ahí es importante el tema de que la empresa que provea extintores tenga certificación de que lo está haciendo conforme a lo que dice la norma. Teóricamente, todos los extintores de polvo químico multiuso ABC de fosfato de amonio deberían, digamos, por decir 5 kilos, tener la capacidad, si se ha hecho conforme a la norma, tendría que tener la capacidad de potencial extintor de 6A, por decir. Entonces, puede ser que hay una empresa por ahí que no lo está haciendo conforme a la norma, le ponen los 5 kilos, pero no hizo el tratamiento correcto de ese polvo,
sea polvo vencido, lo que sea, y obviamente no va a tener el mismo efecto de alguien que lo haga conforme a norma. Y debería ser lo mismo un extintor de polvo químico A, B, C, de fosfato de amonio, aquí o en la China, debería tener la misma capacidad extintora si son hechos de la misma manera como está en la norma. Bueno, solamente era una aclaración, no sé si hay alguna otra consulta o ya con eso podemos pasar al siguiente punto. Que no considera... Dígame. Para presentar el PSCT, ¿con qué norma hay que presentar la carga de fuego? Eso es lo que estamos hablando ahorita con la 58002 y la 58005. ¿No admite otro tipo de norma? Admite, ¿no? Siempre y cuando las normas que sean normas reconocidas y sean igual o más rigurosas que la norma boliviana. Muchas gracias. Bueno, porque seguimos. La localización y los criterios de selección y la localización. Algo que afecta, como mencionaba anteriormente, bien la observación que nos hizo nuestro amigo, también la selección está afectada por la distancia que hay entre extintor y extintor. Aquí muestra unas tablas de la NBA 58002, que es la misma FPA 10, donde dependiendo de la clasificación del extintor y del tipo de riesgo, que sea bajo, medio o alto, especifica el área que puede cubrir ese extintor. Estamos hablando ahí de pies cuadrados, que vamos a llevarla a ver a metros cuadrados. Por ejemplo, un extintor 6A con capacidad extintora de 6A, dice si el riesgo es medio o bajo, puede cubrir 11.250 pies cuadrados. Estamos hablando de más o menos 1.000 metros cuadrados. También si es el riesgo, el mismo extintor, si es riesgo medio, puede cubrir 9.000 pies cuadrados, que son como 800 y poco metros cuadrados. Y si es riesgo, si es riesgo alto, puede cubrir hasta 6.000 pies cuadrados. Estamos hablando de casi 550 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, si el área que tenemos, si tenemos riesgo alto, el 6A, y tiene el área de incendio más de 550 metros cuadrados, vamos a tener que ocupar otro extintor. De igual manera, aquí en la tabla 6.2.11 especifica para diferentes tipos de riesgo las distancias de recorrido hasta máximas que debe haber hasta cada extintor. Estamos hablando de, en casi todos los casos, 23 metros. Es otro punto para tomar en cuenta cuando estamos dimensionando. Puede ser que nos salga, ya tenemos, hemos seleccionado un extintor 6A que da para toda la edificación, pero vemos que la edificación es larga, y si son 25, 50 metros, obligadamente vamos a tener que comprar y ubicar otro extintor. De igual manera, eso es para los tipo A. Para los tipo B tiene también otra característica, es un poco más rigurosa la clasificación en el tema de la distancia que debe haber de recorrido hacia los extintores. En los tipo A estamos hablando de 23 metros, y en los tipo B, dependiendo del riesgo y el potencial, estamos hablando de 15 o 9 metros que debe haber entre extintores cuando hay riesgos altos tipo B. Entonces estas tablas también se ocupan para poder ubicar extintores y determinar si es que necesitamos otro más. En la norma
una vez la bajen, la descarguen o la tengan, van a ver también que hay unos ejemplos de distribución acotados, donde muestra cómo se puede distribuir en naves grandes, naves industriales, cuando son 10, 15, 20 extintores, cómo se los debería colocar para que se distribuyan mejor. Eso no lo vamos a tocar aquí. La idea de este curso es básicamente darle una idea de cómo es para que ustedes investiguen. Estamos hablando de que este curso va a durar 1 hora, hora y media, ya vamos a acabar en un momento, y obviamente un estudio de carga de fuego, poder enseñarlo de manera correcta, detalle, paso a paso, pues puede llevar 15, 20, 30 horas. Entonces, esta clase es para que ustedes se den cuenta de cuáles son los criterios y investiguen y puedan ver este método, el otro, pero ya tienen la base de lo que se tiene que hacer para carga de fuego bajo este método u otro. Sí o sí, por ejemplo, es importante el tema de la sectorización, que en muchas normas no habla de la sectorización que se debe hacer. Entonces nosotros lo estamos considerando y también le estamos dando el criterio, la idea, con esos pasos que se están haciendo para poder indagar otras normas y también en función a esos pasos poder hacer un informe que permita presentarse al Ministerio de Trabajo como requisito del PSST. Bueno, ya vimos que con un solo extintor, el CIA, el área que tienen nuestras oficinas que hemos determinado son 127 metros cuadrados. Con un solo extintor podríamos cubrir toda esa área en caso de un incendio. Hay también criterios, aparte del potencial de fuego, que se deben seguir, que pueden dar lugar a que coloquemos uno u otro extintor adicional. Por ejemplo, no hablamos, una de esas oficinas que vemos ahí en el edificio puede ser un centro de cómputo o puede ser una estación de servidores, una empresa que tiene bastantes computadoras. Entonces, un extintor de polvo químico ABC, si lo disparamos en esa zona, va a fregar la mayoría, el polvo se mete entre medio de los circuitos y puede fregar toda la información. Entonces, lo correcto para zonas donde hay equipos electrónicos o eléctricos es tener un extintor tipo C, que es para eso, es un extintor C o BC, que son los extintores de dióxido de carbono, CO2. Entonces, ese de CO2 lo diseñamos solamente para esa salita, no para que cubra toda la instalación, adicionalmente al extintor que hemos calculado originalmente. Aquí yo lo ubiqué aquí afuera, porque de aquí afuera cumple con todos los criterios. Si está adentro, también puede ser que algún riesgo de incendio en la parte de la entrada pueda afectar el ingreso al extintor y no poder llegar a él, ¿no? Si lo tomamos como todo el sector como el área de incendio, siempre es importante de que el extintor esté en un área donde no haya nada de probabilidad de fuego para poder llegar. Esto y otros criterios están expresados en la norma NFPA 10 o la 58002 que hablábamos. Entonces, nomás tirarle una leída y van a ver ahí que está bien explicadita. Por lo que le hemos estado dando de criterios, le va a resultar mucho más fácil entenderla. Nosotros también, la primera vez que leímos, parecía chino, no sabemos por dónde comenzar el estudio, pero con estos pasos que hemos visto, ya van a tener una idea más clara de cómo proceder. Pasamos al siguiente punto, y el último punto de esta metodología que estamos dando, que son las conclusiones y recomendaciones. Dentro del estudio de carga de fuego, al final se deben colocar conclusiones y recomendaciones. ¿Qué deben ir en las conclusiones? Cosas como se cuenta con la sectorización adecuada o decir no cuentan con una sectorización adecuada. Todas son conclusiones en función a todos esos cálculos y análisis que hemos hecho anteriormente
hay que plasmarlos aquí. Aquí yo he puesto 3 básicos, pueden ser muchos más. Por ejemplo, ¿se cuenta o no con una sectorización adecuada que permite el aislamiento y o retardo de un incendio dentro del sector? Los materiales constructivos del edificio cuentan o no cuentan con la resistencia al fuego adecuada para contener y sectorizar un posible incendio. ¿Se cuenta o no se cuenta con la capacidad extintora suficiente para sofocar un posible incendio en el sector de incendio? Y así sucesivamente. Fruto de las conclusiones vienen las recomendaciones, ¿no? Si no se cuenta con una sectorización adecuada, lo ideal es implementar medidas que permitan incrementar la resistencia al fuego de los elementos constructivos, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos que las puertas de madera, por sí tal cual, no representan un elemento retardador o elemento como una separación de un sector de incendio. Pero si las cambiamos por puertas metálicas, puede servir. Hay puertas también, si bien son de madera, con ciertos tratamientos, con ciertos aditivos, recubrimientos, que también son resistentes al fuego y pueden llegar al nivel de resistencia al fuego que se pide en la norma. Entonces, todas esas cositas se pueden ir recomendando. El cambio de muebles de madera por muebles metálicos, por ejemplo, en el caso del archivo que dimos de ejemplo, yo ahí consideré como carga de fuego 5 estantes de madera, cada uno de 100 kilos. ¿Se imaginan si cambiamos esa carga de fuego y en vez de estantes de madera colocamos un estante metálico, ya sea de aluminio o hierro? Básicamente esa carga se vuelve cero, carga de fuego. El hierro, el metal no es combustible. Entonces estaríamos bajando la carga de fuego del área y a su vez cumpliendo ya las condiciones actuales de la infraestructura, ya serían aptas para cubrir ese tipo, para almacenar ese tipo de productos. Aquí mencionamos carga de cambio de muebles para bajar la carga de fuego del sector, la compra e instalación de extintores para tener mayor capacidad extintora. Puede ser también, volviendo al tema del archivo, puede ser una recomendación colocar los archivos en otra área, construir una nueva área para colocar papeles, ¿no? Toda la documentación. Así, y así sucesivamente. Ahí, dependiendo de las observaciones que uno tenga en la instalación, puede ir haciendo las recomendaciones respectivas que salgan del estudio.